Al día siguiente no quise quedarme sola ni un momento. Debí haberle contado todo a mi padre, pero no lo hice por dos motivos opuestos. En primer lugar, porque temí que se burlase de mi historia, y segundo, porque temí que creyese que también había caído víctima de aquella misteriosa enfermedad que rondaba por los alrededores y no quería preocuparlo. Mi padre tenía el corazón débil, no quería asustarlo. No obstante, se lo conté todo a la señora Perdon y a la señorita Lafontaine. Las dos se percataron de que me encontraba en un estado de excitación fuera de lo normal. La señorita Lafontaine se echó a reír, pero vi que la señora Perdon me miraba preocupada. «A propósito», dijo la señorita Lafontaine riendo. «En el camino de los tilos detrás de la habitación de la señorita Carmilla hay fantasmas». «Son tonterías», exclamó la señora Perdon, la cual debió encontrar inoportuno aquel comentario. «¿Quién le ha contado esa historia, querida?» Me dijo Martin que ha ido 2 veces a reparar la vieja balaustra antes de despuntar el día y siempre ha visto la misma figura de mujer caminando por el camino de los tilos. «Por favor, no le diga nada a Carmilla», supliqué. «Su ventana da hacia el camino y es una muchacha aún más impresionable que yo». Aquel día, Carmilla se levantó aún más tarde de lo acostumbrado. «Esta noche me ha asustado mucho», dijo. «Estoy segura de que vi una cosa horrible. Menos mal que tenía el amuleto que le compré al pobre jorobado. Y pensar que lo traté tan mal. Soñé que una cosa negra se acercaba a mi cama y me desperté aterrorizada. Durante algunos segundos, realmente vi una figura negra al otro lado de la chimenea. Pero toqué el amuleto que guardaba debajo de la almohada y la figura desapareció. Estoy convencida de que si se hubiera acercado un poco más, habría terminado degollada como aquellas pobres mujeres. Bien, escucha lo que voy a contarte». Le conté mi aventura nocturna y pareció asustarse. «¿Y tenías el amuleto contigo?», me preguntó. «No, lo metí en un jarrón de porcelana del salón, pero esta noche me lo llevaré a la cama, puesto que tú crees tanto en su eficacia». Ahora que ha pasado tanto tiempo, no puedo comprender cómo pude dormir, dominar mi terror y dormir sola en mi habitación aquella noche. Recuerdo claramente que puse el amuleto debajo de mi almohada y que me quedé casi inmediatamente dormida, con un sueño mucho más profundo que el de la noche anterior. También la noche siguiente fue tranquila. Dormí profundamente y sin sueños, pero desperté cansada y melancólica, aunque esas sensaciones no fueron desagradables. «También yo he pasado una noche espléndida», me dijo Carmilla por la mañana. «Cosí el amuleto a mi camisón. La noche pasada lo tenía demasiado lejos. Estoy segura de que todo es producto de la imaginación. Yo creía que los sueños se engendraban en nosotros por el espíritu del mal, pero el médico me ha dicho que no es cierto. Se trata de una fiebre o una enfermedad que llama a nuestra puerta, pero al no poder entrar, deja aquella señal de alarma». «¿Y por qué crees en la eficacia del amuleto?» «Supongo que está empapado en alguna sustancia que sirve como antídoto contra la maldad». «¿Pero actúa solamente sobre el cuerpo?» «Por supuesto. ¿Crees que los espíritus maléficos podrían asustar con algunas cintas de colores o con un poco de perfume barato? No, claro que no. Esos males flotan en el aire, atacan primero a los nervios y luego infectan el cerebro. Pero antes de que puedan quedarse definitivamente, el antídoto surte su efecto y los destruye. Estoy convencida de que se ha funcionado el amuleto. No se trata de magia, sino de un remedio natural». Durante algunas noches más dormí perfectamente, pero cada amanecer sentía el mismo cansancio y todo el día estaba dominada por esa misma sensación de languidez. Sentía que había cambiado, una extraña melancolía se apoderaba de mí. La idea de la muerte se abría camino en mi mente. El estado en que me hallaba sumida era de tristeza, pero al mismo tiempo dulce. Y de todos modos, fuera lo que fuese, mi alma lo aceptaba. No quería admitir que estaba enferma, tampoco decírselo a mi padre, ni llamar al médico. Durante aquellos días, Carmilla me prodigó sus atenciones mucho más que antes, pero también sus propios momentos de exaltación se hicieron más frecuentes. Sin darme cuenta, la enfermedad se había apoderado de mí, la enfermedad más extraña que jamás haya afectado a un ser humano. Me iba acostumbrando cada vez más a la sensación de letargo que invadía todo mi ser. La primera transformación que descubrí en mi primera casi placentera, algo parecido a la curva que inicia el descenso al infierno. Mientras dormía experimentaba una vaga y curiosa sensación. Generalmente era un súbito dolor, agradable, frío, como el que se experimenta cuando uno se baña en un río y nada contra la corriente. Luego, una serie de sueños que parecían interminables continuaban al temblor, pero eran sueños tan confusos que nunca conseguía recordarlos después, ni el escenario, ni los personajes, ni sus actos. Me dejaban una sensación de terror y de cansancio, como si hubiese realizado un gran esfuerzo mental o corrido un grave peligro.
Los únicos recuerdos que me sobrevenían de todos esos sueños era la sensación de haber estado en un lugar tenebroso, la de haber comenzado con gente a la que no podía ver y el eco de una voz femenina tan profunda que parecía hablarme desde muy lejos, una voz que me aterrorizaba y me subyugaba siempre. Otras veces sentía el roce de una mano acariciando mis mejillas, otras la presión de unos labios ardientes que me besaban, más apasionadamente a medida que los besos descendían hacia mi garganta. Ahí sentía el último beso, mi corazón latía más rápido, mi respiración se iba volviendo más entrecortada, luego experimentaba una sensación de ahogo y en medio de una terrible convulsión perdía la conciencia. Estos terribles hechos que relato me sucedían hasta 3 veces a la semana y dejaban en mí una profunda huella. Estaba pálida y las oscuras ojeras que rodeaban mis ojos eran cada vez más visibles. Asimismo, mi languidez aumentaba de día en día. Mi padre me preguntaba con frecuencia si me encontraba mal, pero con una obstinación que ahora me parece inexplicable, le aseguraba una y otra vez que me sentía perfectamente bien. En cierta forma era verdad, ya que no sentía dolor alguno, ni podía quejarme de algún malestar físico. Mi dolencia parecía ser imaginaria, y por penosos que fueran mis sufrimientos, los cautivaba tiernamente y en secreto. Carmilla a su vez se quejaba de sueños y de sensaciones febriles muy parecidas a las mías, aunque menos alarmantes. Si hubiera podido ser capaz de comprender mi mal, había pedido ayuda y consejo de rodillas, pero una influencia insospechada obraba en mí como un narcótico y mis sentidos estaban embotados. Hablaré ahora de un sueño que me condujo a un extraño descubrimiento. Una noche, en lugar de la solitaria voz que oía en el vacío, escuché otra voz más dulce y más tierna, pero al mismo tiempo más terrible, que me decía: «Tu madre te advierte que tengas cuidado con el asesino». En el mismo instante apareció imprevistamente una luz y vi a Carmilla de pie cerca de mi cama, envuelta en su blanco camisón completamente manchado de sangre. Desperté sobresaltada, convencida de que Carmilla había sido asesinada. Salté de la cama pidiendo auxilio. La señora Perdón y la señorita Lafontaine salieron de sus habitaciones sumamente alarmadas y encendieron una lámpara en el rellano de la escalera. Les narré lo que le me había sucedido e insistí en ir a ver a Carmilla. Acudimos a su dormitorio y tocamos a su puerta. No contestó a pesar de los gritos de las 3, y el hecho nos alarmó a todas, ya que la puerta estaba cerrada por dentro. Regresamos a mi habitación y agitamos violentamente la campanilla que había en la cabecera de mi cama. Si mi padre hubiese estado durmiendo en nuestro mismo piso, le hubiésemos llamado inmediatamente, pero dormía en el piso de abajo, fuera del alcance de nuestras voces, y para poder llegar hasta la habitación sería necesario organizar una expedición para la cual ninguna de nosotras se sentía con fuerzas en ese momento. Los criados llegaron corriendo. Entretanto nos habíamos puesto una bata y unas zapatillas. Regresamos a la habitación de Carmilla, y después de llamarla de nuevo repetidas veces, ordené a los criados que fueran a la puerta, que la forzaran. Una vez abierta, entramos en el dormitorio. Todo estaba en orden, tal como lo había visto al dar las buenas noches y despedirme de Carmilla, pero mi amiga había desaparecido. Al ver que la única señal de desorden en la habitación era producida por nuestra irrupción, nos tranquilizamos un poco y no tardamos en recobrar la cordura y en despedir a los criados. La señorita Lafontaine conjeturó que probablemente Carmilla despertara repentinamente y notar que forzaba en la puerta se había asustado y se había escondido debajo de la cama o dentro del armario. Era natural que no saliera mientras el mayordomo y los criados se hallaran en la habitación. La llamamos de nuevo, pero no respondió. Eso aumentó nuestra incertidumbre y nuestra zozobra. Examinamos las ventanas, pero estaban cerradas. Supliqué a Carmilla, si estaba escondida, que no prolongara por más tiempo su ausencia. Pero todo fue en vano. Era evidente que no se encontraba en el dormitorio, ni en el tocador. Yo estaba intrigadísima. Posiblemente Carmilla había descubierto un pasadizo secreto. El viejo guarda siempre decía que existía uno en todos los castillos, pero nadie recordaba dónde exactamente. El misterio se aclararía indudablemente, pero de momento estábamos confundidas. Eran las 4 de la madrugada y preferí pasar el resto de la noche en el dormitorio de la señora Perdón. A la mañana siguiente, la luz del día no trajo consigo la solución al enigma. Carmilla había desaparecido. Mi padre estaba desesperado, imaginando lo que iba a ocurrir cuando regresara la madre de la muchacha. Yo también estaba desesperada, pero mi desesperación tenía otras causas. Transcurrió la mañana en medio del mayor alarma y agitación. Se habló incluso de rastrear el río. Al llegar al mediodía la situación no había cambiado. Aproximadamente a la 1 se me ocurrió echar otro vistazo a la habitación de Carmilla. Entré y mi asombro no tuvo límites. Carmilla estaba en su habitación, mirándose al espejo. No podía creer en lo que veía en mis ojos. Mi amiga me llamó con un gesto. En su rostro se veía el miedo. Corrí hacia ella, la abracé y besé repetidas veces, y luego me precipité hacia la campanilla y la agité con desesperación para que acudieran todos y se tranquilizaran.
Querida Carmilla, exclamé, ¿qué fue lo que pasó? ¿Dónde has estado? Ha sido una noche prodigiosa, me respondió. Después de cerrar la puerta del dormitorio como de costumbre, me acosté. Dormía sin interrupción y sin sueños, pero al despertar me he encontrado sobre el diván del tocador, con su puerta abierta y la de la habitación forzada. ¿Cómo es que no desperté? Tiene que haberse producido un gran alboroto, y yo tengo un sueño muy ligero. ¿Cómo puede ser que me haya encontrado fuera de mi cama sin haberme enterado de nada? Mientras tanto, habían llegado mi padre, la señora Perdon, la señorita Lafontaine y varios criados. Obviamente Carmilla fue accedida por sus preguntas, pero su respuesta fue siempre la misma. Mi padre daba vueltas por la habitación, sumido al parecer en hondas reflexiones. Vi que Carmilla le seguía con la mirada, y en sus ojos había una expresión preocupada. Finalmente, mi padre despidió a los criados, se acercó a mi amiga y, tomándola delicadamente de la mano, la condujo hasta el diván donde se sentaron. ¿Me permites que te haga una pregunta, querida?, inquirió mi padre. Desde luego, tiene usted perfecto derecho a preguntar lo que quiera, siempre que no traspase los límites impuestos por mi madre. Está bien, querida, no hablaremos de lo que tu madre me prohibió, sino de lo ocurrido esta noche. Te has levantado de la cama y has salido de la habitación sin despertarte, y todo esto con las puertas y ventanas cerradas por dentro. Tengo una teoría, pero antes quiero hacerte una pregunta. Todos conteníamos la respiración. La pregunta es esta. ¿Eres sonámbula? No. Ahora no, pero lo fue en mi infancia. ¿Y en aquella época te levantabas con frecuencia de la cama en sueños? Sí, por lo menos así me lo decía mi niñera. Mi padre sonrió asintiendo. Lo ocurrido tiene una fácil explicación. Carmilla sonámbula, abre la puerta y no deja la llave en la cerradura, sino que siempre en sueños cierra por fuera y se lleva la llave. Luego recorre las 25 habitaciones de este piso y quizá también las de las otras plantas. Esta casa está llena de escondrijos. De desvanes y trastos viejos. Se tardaría una semana explorando a fondo. ¿Entiendes ahora lo que quiero decir? Sí, pero no del todo, respondió Carmilla. ¿Y cómo puedes explicar, papá, que se haya despertado en el tocador, que yo había registrado minuciosamente? Carmilla volvió cuando ustedes ya se habían marchado. Regresó dormida naturalmente y al despertarse se asombró al encontrarse ahí. Ojalá todos los misterios tuvieran una explicación tan sencilla como esta. Ay, Carmilla, añadió mi padre satisfecho. En aquel momento Carmilla estaba más hermosa que nunca. Creo que fue entonces cuando mi padre comparó su aspecto con el mío, porque súbitamente dijo: «Tienes muy mal aspecto, Laura». Como Carmilla no aceptaba que ningún sirviente pasara la noche en su habitación, mi padre ordenó que uno de los criados durmiera delante de la puerta de su dormitorio, a fin que la muchacha no pudiera salir sin ser vista por alguien. Aquella noche transcurrió tranquila y a la mañana siguiente el médico que mi padre había enviado a buscar, sin yo saberlo, vino a visitarme. La señora Perdon me acompañó hasta la biblioteca, donde me aguardaba el doctor. Le expliqué lo que me venía sucediendo de un tiempo a esta parte, y mientras contaba mi relato noté que su aspecto se iba haciendo más pensativo. Estábamos ante una ventana, uno al otro lado del otro. Cuando terminé de hablar, se apoyó en la pared y me miró con un interés que dejaba adivinar cierto horror. Tras unos instantes de meditación, mandó llamar a mi padre. Este llegó sonriendo, pero su sonrisa desapareció al ver la expresión preocupada del médico. Inmediatamente se enfrascaron en una conversación que sostuvieron en voz baja, como tratando de evitar que la señora Perdon o yo nos mantuviéramos apartadas, pudiéramos oír de lo que hablaban. De pronto, mi padre volvió los ojos hacia mí. Estaba pálido y parecía intensamente preocupado. Laura, querida, acércate, por favor. Le obedecí sintiéndome alarmada por primera vez, ya que a pesar de mi creciente debilidad no creía estar enferma. Me contó usted que tuvo la sensación de que le clavaban 2 alfileres en el cuello la noche en que sufrió aquella pesadilla, me dijo el médico. ¿Le duele aún en el lugar donde sintió los pinchazos? No, en absoluto, respondí. ¿Puede señalarme con el dedo el punto exacto? Exactamente debajo de la garganta. Aquí, respondí. Llevaba un vestido de cuello alto que cubría la parte señalada. ¿Quiere pedirle a su padre por favor que le desabroche el cuello? Es necesario que conozca todos los síntomas. Obedecí. El punto señalado estaba en unas 2 pulgadas más abajo del cuello. ¡Dios mío!, exclamó mi padre palideciendo. ¿Se da usted cuenta?, inquirió el médico con expresión de triunfo. ¿Qué es lo que pasa?, pregunté alarmada. Nada, señorita, no tiene más que una pequeña marca azulada tan diminuta como una cabeza de alfiler, dijo el médico, y volviéndose hacia mi padre añadió. Veremos qué es lo que se puede hacer. ¿Es peligroso?, insistí angustiada. No lo creo, respondió el médico. Estoy convencido de que mejorará rápidamente. Me gustaría hablar con la señora Perdon, añadió dirigiéndose a mi padre. Mi padre llamó a la señora Perdon.
La señorita Laura no se encuentra tan bien como quisiéramos que estuviera, dijo el médico. No creo que sea nada de cuidado, sin embargo, hay que adoptar ciertas precauciones para su beneficio. Es indispensable que no deje sola a la señorita Laura ni por un solo instante. Por el momento, es el único remedio que puedo precisar, pero deseo que cumpla mis instrucciones al pie de la letra. ¿Entendido? Mi padre salió para acompañar al médico a la puerta. Les vi cruzar el puente levadizo, absortos en una animada discusión. Luego de que el médico montara su caballo, se despidiera de mi padre y se alejara hacia el oriente. Casi al mismo tiempo llegó el correo de Drapnel, un paquete de correspondencia para mi padre. Media hora después, mi padre se reunió conmigo. Traía una carta en la mano. «Es del general Spielford», dijo. «Llegará mañana, o quizá hoy mismo». Me entregó la carta abierta, pero no parecía complacido como de costumbre cuando un huésped, especialmente un buen amigo suyo como el general, venía a visitarnos. Parecía estar ocultándome algo. «Querido papá, ¿quieres explicarme todo?», le dije, cogiéndole del brazo y mirándole con una expresión suplicante. «¿Qué te ha dicho el médico? ¿Acaso me he encontrado muy enferma?» «No, querida, dice que te repondrás pronto». Pero su tono era seco. Sin embargo, hubiera preferido que nuestro amigo el general Spielford hubiese llegado en otro momento a visitarnos. «Pero dime, papá, ¿qué enfermedad es la que tengo?» «Ninguna, no me atormentes con tus preguntas», respondió. Papá nunca había dado muestras de una irritación así al hablar conmigo. Después se dio cuenta de que me había lastimado y añadió: «Dentro de un par de días sabrás todo, es decir, sabrás lo que sé yo. Mientras tanto, no me hagas más preguntas». Dio media vuelta dispuesto a marcharse, pero enseguida, antes de que yo tuviera tiempo de detenerme a analizar el raro resultado de su comportamiento, volvió sobre sus pasos para decirme que quería ir a Kernstein y que había hecho preparar el carro para salir a las 12. La señora Perdon y yo le acompañaríamos. Quería ir a visitar al sacerdote que vivía en aquel lugar, y puesto que Carmilla no le conocía, podría reunirse con nosotros más tarde, cuando se levantara. Iría acompañada de la señorita Lafontaine, la cual llevaría también lo necesario para tomar un almuerzo en las ruinas del castillo.